En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a nuestro cuarto y último tema de este curso que hemos titulado Iceberg. La idea desde el principio fue: ¿qué tal que cuando nosotros leemos la Biblia, leemos algo eh, superficial, en el buen sentido, claro, no en un mal sentido, pero podemos entender cosas que están mucho más profundas y que nos podrían llevar a un conocimiento más pleno, más bonito? Pues habría que ver. Ya hablamos de la oreja de Malco, ya hablamos de la sombra de Pedro y haciendo un pequeño cambio, ya hablamos también de las hijas de Lot. Así que el día de hoy nos corresponde hablar de Jonás y la ballena. Vamos a ver entonces porque es un tema buenísimo, ¿eh? Ahorita antes de empezar la grabación les comentaba que el libro de Jonás es un libro muy pequeño. Está incluido en lo que llamamos los libros proféticos. Dentro de los libros proféticos tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías y demás, y tenemos los profetas menores. Casi siempre se hace alusión a la extensión para hablar de mayores o menores. Mientras Isaías, por ejemplo, tiene 66 capítulos, Jonás tiene apenas 4 y Abdías tiene, si no me equivoco, un capítulo nada más. Entonces son muy pequeños y por eso se llaman profetas menores. Eh, Reciben algunos otros nombres, pero en nuestras Biblias así lo tenemos ubicado. Pero aquí viene una cosa muy interesante. Cuando leemos el libro de Jonás, nos encontramos con ciertas cuestiones que son muy curiosas. Pero más allá de las cuestiones que nos encontramos, probablemente tengamos que aludir a nuestro catecismo, porque cuando en el catecismo nos enseñaban lo que después llamaríamos historia de la salvación, y nos hablaban de la creación, nos hablaban de, vaya, de Adán y Eva, de Caín y Abel, de la Torre de Babel, del diluvio, nos hablaban de Abraham, de Moisés, pues también se llegaba a hablar un poquito de Jonás, y había un caso por ahí que se trataba mucho, y era el, el de Jonás, que era devorado por una ballena, así nos decían, y así crecimos. Y hasta el día de hoy a mucha gente le preguntamos y dice eso, Jonás y la ballena que se lo comió. Pero el día de hoy vamos a tratar de entender qué es lo que quiere decir este libro, por una parte de lo que vamos a tratar, pero por otra los invito definitivamente a que lean el libro. Es muy ágil de leerlo. Es más, si están viendo este tema ya en YouTube, porque pues ya lo dimos, los invito a que le pongan pausa en este momento, lean el libro y regresan, porque definitivamente no se llevan ni 10 minutos. Yo calculo que nos llevaremos unos 5 minutos dependiendo cómo estemos habituados a leer, pero es un libro pequeñísimo, pequeñísimo. Y lo vamos a presentar de la siguiente manera, como Jonás, un relato post-exílico de misericordia y conversión. Hay muchos puntos que tenemos que ir aclarando. Bienvenidos entonces y comenzamos con este tema. Preámbulo. El pueblo de Israel en la época posexílica. Ahí, a ver, déjeme ver una cosa. Sí, aquí le puse una T después de pos y acá no le puse la T. Em, Algunos dirán minucias, pero para mí no hay coherencia en la redacción. Pero bueno, no se preocupen, yo casi estoy hablando para mí, ¿verdad? Discúlpenme ustedes. Vamos por partes. Después del exilio en Babilonia, ahorita les comento esto, años 587 a 538 a.C., el pueblo judío vivió una etapa de reconstrucción física, religiosa y espiritual bajo el dominio persa, o bajo dominio persa. El templo fue levantado nuevamente, pero la identidad nacional y la fe estaban heridas. Emergieron tensiones entre quienes querían exclusivismo y quienes entendían la universalidad de la salvación. En este contexto literario y teológico se sitúa el libro de Jonás, escrito con un lenguaje y una estructura que reflejan tantas veces la preocupación por la fidelidad a Dios y la apertura a la misericordia universal. Explicamos. Punto número uno. En la historia de Israel, recordemos que casi siempre se habla de etapas. Entonces, la primera etapa siempre es la que tiene que ver con los principios, o los orígenes, mejor dicho, el principio de todo, del mundo y de la humanidad, hasta el principio del pecado incluso, y llegamos al principio del
pueblo de Israel. Eso lo encontramos en el libro del Génesis, que por eso se llama así, Génesis, que significa orígenes, ¿verdad? Bueno, es lo primero. Pero después de hablar de Abraham, por ejemplo, siglo XIX antes de Cristo, viene la época de Egipto, en donde están durante 400 años ahí en Egipto, hasta que llega Moisés y los libera. Ya estamos hablando del 1250 a.C. Después de Moisés vienen Josué junto con los jueces, que son los caudillos que hacen que el pueblo de Israel se incorpore a la tierra prometida, porque Moisés los sacó de Egipto, los llevó por el desierto, y después Josué y los jueces los adentran en la tierra prometida, y ya que están allí, después de los jueces viene la época de los reyes. Esto, curiosamente, si ustedes por ahí buscan en el canal, tenemos un tema sobre la monarquía en Israel y ahí mencionamos un poquito este apartado, ¿no? Que estoy comentando ahorita. Bueno, entonces ya están los reyes y el reino, en primer lugar, trató de unirse. El primer rey, Saúl, pues tenía a su cargo al pueblo, pero como que cada quien andaba en lo suyo. David tuvo la ventaja, o no la ventaja, sino la característica de que él pudo unir a las tribus de Israel, como decimos, las dos tribus de Israel. Después de David vino Salomón y Salomón le dio como que un auge al pueblo. Era maravilloso. Incluso Salomón fue el que construyó el templo de Jerusalén, aquel por el cual el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, ¿no? Bueno, otro día comentamos sobre ese punto. Pero después de Salomón, el reino se dividió en dos. Se dividió en reino del norte y reino del sur. Y divididos, pues no estaban bien, andaban también medio peleando y demás. Y los profetas, curiosamente, los profetas del norte predicaban en el sur, generalmente, y los del sur se iban a predicar al norte, pues para que se convirtieran, para que se unieran, para que estuvieran bien, porque si no, pues si venía alguna potencia extranjera, pues los iba a vencer. Y pues así pasó. El reino del norte sucumbió allá del 721-22 a.C. y pues se los derrotaron, vaya, ¿no? El reino del sur permaneció todavía un poquito más, pero justamente, y aquí es a donde llegamos, en el siglo sexto antes de Cristo, año 587, el reino del sur es atacado por los babilonios, asiro-babilonios, y también fueron derrotados. Se llevaron a muchos, no a todos, pero sí a muchos, a Babilonia justamente, y estando allá, pues anhelaban regresar. Cuando los persas derrotan a los babilonios, Ciro, rey de Persia, dice: yo para qué quiero aquí a los judíos que están desterrados, mándenlos de vuelta a su casa. Y los devolvieron. Pero cuando llegaron, uy, no, ¿qué creen que pasó? Pues que ya sus casas ya estaban ocupadas, habían destruido el templo que había construido Salomón, entonces era una cosa tremenda, tremenda, y lo que tuvieron que hacer fue empezar una época de reconstrucción física, pero además también de reconstrucción religiosa, porque estando en Babilonia habían escuchado cosas que les estaban atrayendo, y de reconstrucción espiritual también, aunque bajo el dominio persa, porque seguían pagando tributo a los persas. Aquí el templo fue levantado, vino el segundo templo entonces, pero aunque fue levantado, pues estaban heridos, ¿verdad? Estaban heridos. Y había una cuestión bien interesante, porque cuando se fueron, conocieron de otros dioses, ¿no? Incluso me animo a decir una cuestión que primero Dios en el siguiente curso vamos a compartir, y es que estos dioses se ven reflejados en el primer relato de la creación, cuando se habla del sol, la luna y demás, se hace alusión a que se refería un poquito a los dioses babilonios. Cuando veamos el curso sobre la creación, ahí entenderemos mucho mejor. Ahorita discúlpeme que no pueda entrar en tanto detalle. Entonces, conociendo a otros dioses, y cuando regresan, algunos de ellos también dijeron: no es que nuestro Dios es Yahvé. Otros se habían quedado asombrados, admirados por los dioses inexistentes, por supuesto, pero por los dioses babilonios, y empezó un momento muy, muy tenso. Entonces, pues decían: bueno, pero si Yahvé es nuestro Dios y es el único Dios, Él nos ofrece la salvación. La pregunta es, ¿también se le ofrece a nosotros? Se le ofrece también, por ejemplo, a los que nos acaban de regresar, pero que nos tuvieron allá exiliados en sus tierras.
Entonces estaba en este asunto y estaba una sana discusión y estaba una reflexión teológica pues bastante fuerte, bastante fuerte. Es el contexto después del exilio, después de que se fueron desterrados y volvieron. A esta época se llama época post-exílica. Entonces, aquí hay una cosa bien interesante. Hay que hablar del género literario y la estructura narrativa de este libro y ya desde aquí vamos a decir muchas cosas muy, muy interesantes. Miren, la cuestión del género literario es central para la interpretación de Jonás, de este libro. Por cierto, recuerden que si no se acuerdan de esta parte de los géneros literarios, eh, convendría mucho que retomaran el primer tema de este curso porque ahí hablamos un poquito de ello, justamente para poder entender estas situaciones, ¿no? Prácticamente ningún exegeta católico contemporáneo considera al libro de Jonás una crónica histórica en sentido estricto. Prácticamente ningún exegeta católico contemporáneo. Ariel Álvarez Valdés, José Luis Sicre y Javier Picasa coinciden en que se trata de una narración sapiencial y parabólica, escrita probablemente en época posexílica, siglos V al IV antes de Cristo. Raymond Brown, al hablar de este tipo de textos, recuerda que la verdad bíblica no depende del dato histórico. Escuchen, la verdad bíblica no depende del dato histórico, sino del mensaje salvífico que transmite. En ese sentido, Jonás funciona como una parábola extendida, similar a las parábolas de Jesús. Y viene por ahí un nombre que a lo mejor algunos recordarán, y si no, hablaremos más adelante de eso. El relato no busca informar, sino transformar la mentalidad del lector. No intenta ser, como decía anteriormente, una crónica histórica. Intenta dar un mensaje que nos lleve a la conversión. Alberto Maggi subraya el tono irónico y provocador del libro. El profeta, que es un supuesto portavoz de Dios, es el único personaje que no entiende la misericordia divina, imagínense, ¿no? Los paganos, por su parte, los marineros, los que se llevaban a Jonás en su nave, los mismos ninivitas, que es a donde fue enviado Jonás, se convierten, mientras Jonás se resiste y se molesta por la conversión de los otros, ¿no? Esto confirma, porque es ilógico que se resista, que el género es didáctico teológico, no histórico. Hagan de cuenta que yo les dijera, miren, les presento una noticia, voy a exagerar por supuesto, y con millones de kilómetros de distancia entre un caso y otro, pero que les dijera, pues resulta que el Papa nos avisó que tenía la llamada de Dios para ir a evangelizar a Invento, a Polonia. Y cuando fue a Polonia empezó a evangelizar y él no quería evangelizar para empezar, dijo que por qué iba a ir y no sé qué. Y uno dice, eso como que no cuadra con la figura del Papa, por supuesto, ¿no? Bueno, pero pues ya fue. Y de hecho había huido, ¿no? Y en esa huida le pasaron un montón de cosas, hasta un pez se lo tragó. Y uno diría, qué raro. Bueno, y todavía cuando predicó se convirtieron. Ah, habrá estado muy contento. No, se enojó porque se convirtieron. Y dice uno, definitivamente no cuadra con la imagen que tendríamos del Papa, que es parte de esta presencia de Dios, de esta llamada de Dios a la conversión. Pues lo mismo con Jonás, porque los profetas anunciaban, en primer lugar, siempre en primer lugar, anunciaban para la conversión. Entonces, que alguien se convirtiera, para empezar, bueno, que alguien se convirtiera para ellos era una ganancia increíble. Entonces aquí se convierte todo Nínive, ¿verdad? De acuerdo con el texto. Y Jonás se enoja. Entonces dices, bueno, pues esto no puede ser propiamente histórico. Así que vamos a ver, tiene una cuestión didáctica teológica, ¿eh? Muy interesante. Para esto, pues solamente recordar, yo sé que ustedes lo han leído, pero lo voy a decir así. De hecho, ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene. Por otra parte, el libro de Jonás, que consta únicamente de 4 pequeños capítulos, no se ajusta al modelo clásico de los libros proféticos. Dijimos al principio que era parte de los profetas menores, pero como que no se parece mucho el estilo, porque los libros proféticos tienen oráculos, tienen denuncias o tienen exhortaciones directas. Por su parte, el libro de Jonás parece más bien una narración con propósito didáctico y teológico, como recién hemos dicho. Para Luis Alonso Shekel, la obra está cuidadosamente compuesta, miren esta,
Esta expresión a mí me encanta. Está compuesta como una parábola en acción, donde cada episodio conduce al lector hacia una conclusión moral y espiritual. Tengo que decirlo de una vez, ¿qué son las parábolas en acción? Ya ven que Jesús contaba muchas parábolas. Él era como un narrador y contaba, lo voy a decir con sus palabras, un cuento. Bueno, pues hagan de cuenta que en ocasiones en la Biblia no aparece un narrador contando un cuento, sino que aparece el cuento, pero te das cuenta que es el cuento. Entonces, a eso se le llama parábola en acción, a una narración que está fundada pues, por ejemplo, en una parábola, pero que no se cuenta como un mensaje más, sino que se cuenta como si estuviera pasando, como si hubiera pasado. Y en los evangelios tenemos parábolas en acción y casi seguro que no sabemos cuáles son. Sabemos de las parábolas. Yo te pregunto, dime 5 parábolas y me dices tal, 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 tal y tal. Perfecto, ahí están 5 parábolas, Sergio. ¿Qué más quieres? No, 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 pero parábolas en acción. Es decir, una narración que parezca como que está pasando algo, pero en realidad por debajo dices, ah, era una narración nada más, no era una crónica. Bueno, ya otro día hablaremos de eso porque es buenísimo, ¿eh? La tradición católica lo ha leído como una parábola extendida o narración sapiencial que utiliza elementos dramáticos para enseñar sobre la misericordia divina, sobre la obediencia humana y el llamado universal a la conversión. Ahí podemos mencionar a Raymond Brown, a José Luis Sicre, a Picasa y a Álvaro Valdés. La mayoría de los exegetas, pensemos por ejemplo en Sicre otra vez, en Shekel, en Carpentier y en Luis Alberto Rivas, eh, gran biblista argentino ya fallecido también, además de los que ya alguna vez hemos comentado, coinciden en que el libro se divide en 4 escenas principales organizadas en 2 grandes partes. La primera gran sección es Jonás y el pez, los primeros 2 capítulos, y la segunda gran sección es Jonás y Nínive, que son los capítulos 3 y 4. En cuanto a Jonás y el pez, podemos, ahí me faltó ponerle, pero se me fue por estar haciendo más cosas, pero el primer punto, la primera viñeta es vocación y huida, ¿sí? Ahí puse nada más la huida, pero es vocación y huida, porque es cuando Dios llama a Jonás para que predique y Jonás en lugar de ir a predicar, huye, ¿verdad? Bueno, y la segunda parte es la tormenta, la inmersión en el vientre del pez y la oración desde las profundidades del pez, por supuesto, ¿no? La tormenta, si ustedes recuerdan el libro, si lo han leído, si no, de verdad, pónganle pausa, vayan a leerlo y vuelvan. Eh, la tormenta es porque de repente ya que está huyendo al otro lado de Nínive, o sea, al polo opuesto, de repente la barca donde anda con los marineros que decíamos hace ratito se empieza a sangolotear, ¿verdad? Y dicen, ¿qué está pasando? Y creen los marineros que es por culpa de alguno de ellos, hasta que Jonás le dice, no, pues la verdad es que soy yo, porque estoy huyendo de Dios. No, pues lo que hacen es que habían estado tirando cosas e ídolos y demás, y dijeron, pues entonces hay que tirar a Jonás. Entonces tiran a Jonás y ahí es cuando el pez grande, que hasta el momento no hemos dicho que sea una ballena, y de hecho no se dice que es una ballena, el pez grande lo engulle, lo come y ahí permanece durante 3 días hasta que hace su oración y después es expulsado, ¿verdad? De este pez. Viene la segunda gran sección que se divide en la predicación a la gran ciudad de Nínive, la conversión de los ninivitas y la tensión final entre el profeta y la misericordia de Dios como segunda parte de esta segunda gran sección. Este diseño narrativo, deliberadamente irónico en su contraste entre Dios misericordioso y el profeta reacio o necio, ¿verdad? Revela y confirma un tratamiento literario más cercano a la parábola, una vez más, que a la crónica histórica. O sea, es que cómo está contado. Dice, no, es que no puede ser, esto no puede ir, pero tranquilos, vamos por partes, vamos por partes. Hablemos de Jonás, entre el personaje real y la figura simbólica. Si bien es cierto que existe un profeta real llamado Jonás, identificado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 25, en tiempos de Jeroboam II, el protagonista del libro homónimo no es propiamente ese Jonás,
sino que es una figura simbólica, teológica y literaria. Su papel no es tanto el del profeta clásico, sino el de representante de la resistencia humana al plan de Dios. Y es que eso tiene que ver con su nombre, porque Jonás, uy, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Jonah en hebreo significa paloma. Alguna vez con algunos de ustedes hemos hablado de Pedro y ahí hemos dicho que Pedro era hijo de Jonás, obviamente no de este Jonás, nada por el estilo. Pasaron siglos para que llegara Pedro, pero Pedro en algún momento Jesús lo nombra Simón Bar Joná. Bar significa hijo. Simón, hijo de Joná, de Joná, de Jonás, o hijo, ¿qué significa Joná? Significa paloma. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que en muchos momentos a alguien se le da el nombre de paloma, o como la referencia, es que es como una paloma. Adivina quién, y no me refiero al Espíritu Santo, por supuesto, porque eso es una teología ya cristiana y de la Santísima Trinidad. Eh, y aquí estamos en ámbito antes de Cristo, incluso, ¿no? Al pueblo de Israel. ¿Quiénes, a quién se le llama muchas veces paloma o pajarillo o algún tipo de ave, por así decirlo, pero paloma por ahí también, insisto, al pueblo de Israel? Entonces el nombre de Jonás nos deja ver que no se trata únicamente de aquel Jonás profeta, sino de otra paloma, ¿sí? Y esa otra paloma es el pueblo de Israel, ¿sí? Por eso es que empezamos diciendo que se ubica este libro después del exilio, porque ahí dijimos en su momento que el pueblo que había vuelto se preguntaba si la salvación seguía siendo únicamente para ellos o si también era ofrecida para todos los demás. Entonces había un sector del pueblo de Israel que decía la salvación es únicamente para nosotros. Y ya estoy entendiendo entonces por qué Jonás, el profeta Jonás, se resistió y se enojó, ¿verdad? Ya estoy entendiendo. Para muchos comentaristas católicos, Jonás representa al creyente cerrado a la misericordia universal y reacio a reconocer que Dios puede llamar a cualquier pueblo al arrepentimiento y a la salvación. Podemos ver a Alberto Maggi, a Pedro Barrado Fernández y a Luis Alberto Rivas. Su carácter dubitativo y su insistente queja, mejor morir que vivir, funcionan como espejo de una fe que no se abre al otro. Es que vean, como aquí ya pasamos entonces perdón, de entender a Jonás como el pueblo que no quería que los otros se convirtieran o que era celoso de la conversión, de la salvación, y también a nosotros como creyentes que muchas veces le cerramos la puerta a las personas. Dios quiere que anunciemos, y lo dice la Escritura, a todas las naciones, pero nosotros no queremos anunciar a todos muchas veces. Queremos anunciar a los que nos caen bien, a los que más o menos viven y demás, pero cuando encontramos cierta resistencia, no, esos no, esos vaya a ver qué les pasa, ¿no? Muchas veces así nos pasa a nosotros, ¿eh? Muchas veces así nos pasa. Y aquí viene el punto que les decía, de ahí el nombre del tema, el episodio del pez. ¿Qué significa el pez? Símbolo de muerte, conversión y renacimiento. Porque les decía, hay gente que dijo, no, pues es que Jonás fue tragado por la ballena. La Biblia nunca dice ballena, siempre dice pez grande. Pero aún así, pues si todo esto es una parábola, por así decirlo, entonces también podemos tratar de encontrar un sentido al pez grande, por supuesto. El episodio más conocido del libro es el de Jonás en el vientre del pez, capítulo 2. Desde la antigüedad, este pasaje ha suscitado debates sobre su historicidad. Baste pensar que todo estómago tiene jugos gástricos y que si algo ingresa en el estómago, pues quizá pudiera vivir unos instantes, unos minutos, pero definitivamente no podría vivir allí durante horas y menos durante días. La exégesis católica contemporánea es clara. No se trata de un hecho biológico, sino de un símbolo teológico. El pez
no es un hecho biológico, sino un símbolo teológico. Francisco Varo y Salvador Carrillo Alday, español y mexicano, explican que el pez grande representa el Sheol, el lugar de la muerte, las profundidades del caos. El profeta desciende al abismo, que es una imagen del fracaso total, y desde allí eleva su oración. El Salmo de Jonás, ahí está la oración, no es un lamento, sino un canto de acción de gracias, señal de que la conversión ya ha comenzado. Y esto es buenísimo para nosotros. ¿Cuándo me puedo dar cuenta de que mi conversión ya comenzó? Cuando ante lo que me pasa, en lugar de estarme quejando todo el rato, empiezo a agradecer. No porque me pase, sino porque el Señor está conmigo cuando me está pasando. Y agradezco al Señor que esté conmigo en esto que me está aconteciendo. Entonces, el pez, vaya, simboliza la muerte, nos invita a la conversión y nos otorga la capacidad de renacer. Leandro Verdini, otro biblista, este lo tomé porque en los comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén, este autor hizo el comentario de Jonás y a otros libros. Leandro Verdini destaca que el pez es un instrumento de salvación, no de castigo. Qué interesante. Lo que parece muerte se convierte en camino de vida. Esta experiencia anticipa la pedagogía divina. Dios transforma, preciosísimo, la huida en misión. Es que Dios es otro rollo. En el Nuevo Testamento, Jesús retoma este episodio como signo profético. Recuerden que dice el signo de Jonás, ¿verdad? Así como Jonás estuvo 3 días en el pez, el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra. La Iglesia ha visto siempre en Jonás una figura de Cristo. Muerte, sepultura y resurrección. Precioso, precioso, precioso. No es el pez, es lo que pasa con Jonás, que se adentra en las profundidades y que esto es como si dijéramos las entrañas de la tierra, ¿verdad? Cuando alguien es puesto en las entrañas de la tierra, cuando alguien es enterrado, pues es igual que aquí está en las entrañas del pez, ¿verdad? Es una preciosura, la verdad. El mensaje del relato para la comunidad posexílica y cristiana. Este relato no solo instruye sobre la misericordia divina hacia los paganos, que están personificados en Nínive. No me aguanto decirles una cosa. De acuerdo con los comentarios de la Biblia, recuerden que tenemos varias Biblias y que en las Biblias hay comentarios abajo. Históricamente, para que vayamos así como que dejando, ya yo sé que ya lo entendimos, pero para que vayamos dejando más enterrada la idea, históricamente no se conoce ninguna conversión de Nínive. Para que veamos, ¿no? Nada más para que veamos. Entonces, Nínive es también símbolo. No solo instruye sobre la misericordia divina hacia los paganos, sino también sobre la universalidad de la salvación. Esto era particularmente significativo en la época posexílica, cuando la comunidad luchaba con la idea de exclusivismo étnico frente a una fe que se abre incluso a los enemigos, porque los ninivitas eran considerados como enemigos. Los ninivitas, al arrepentirse, reciben la misericordia de Dios. Jonás, en cambio, reclama el castigo, quiere que los castiguen y es reprendido por Dios por su falta de compasión. El mensaje es claro, no podemos encasillar a Dios ni limitar su amor. Miren, voy a decir una cosa que tiene que ver con esto y me gustaría que me permitieran terminar la idea, ¿eh? Porque algunas veces me preguntan si alguien que es muy, muy pecador, si se arrepiente, puede ser perdonado, pero que sea muy, muy, muy pecador. Pero es que el problema viene porque hay gente que cree que basta, por ejemplo, así como que decir, Señor, me arrepiento y ya estoy perdonado y ya borrón y cuenta nueva. Y hay gente que dice y se queja, ¿no? ¿Cómo es posible que eso vaya a pasar? A ver, vamos por partes. Es perdonado
el pecador que de verdad se arrepiente, no el que dice que se arrepiente. Y el que de verdad se arrepiente empieza de hecho un proceso de conversión. Entonces ahí está el asunto. Ese es perdonado. Porque hay gente que dice lo siguiente, perdóname que lo diga así, lo tratamos no hace mucho en un tema que vimos sobre la confesión. Decíamos, hay gente que cree que voy a ponerme a mí como ejemplo y un caso muy paradigmático que es el robo. Siempre pongo muchos casos, ahora voy a poner el robo. Si yo robé y como luego solemos decir, y con unas características terribles porque le robé a una persona que tenía poco y que ese poco se lo quité yo, bueno, hay gente que cree, dice, ay, la verdad es que sí hice algo malo, ¿no? Pero pues bueno, no pasa nada. Voy a la iglesia, me formo, cuando llegue el Padre, que cuando llegue con el Padre me va a decir, Ave María Purísima, sin pecado concebida, dime tus pecados, robé. Ah, bueno, hijo, pues no lo voy a hacer. No, no, yo no voy a hacer. Y ya. ¿Y eso es todo? No, 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 espérame tantito. La verdadera reconciliación con Dios, em, de donde surge el perdón, no es por la confesión en sí misma. La confesión del pecado es un paso dentro del sacramento de la reconciliación. Entonces, no basta con admitirlo. Hay otros pasos que hay que ir llevando y si se cumplen esos, cualquiera puede ser perdonado. Cualquiera. ¿Y de qué pecados? De los que sean por muy fuertes que sean, cuando alguien ha pasado su proceso, ha iniciado su proceso en el cual no tan solo admite su pecado, sino que de hecho tiene por una parte ese dolor por haber pecado, un dolor que sana, un dolor que transforma, y por otra parte está justamente ya empezando su conversión, su pecado puede ser perdonado. Habrá mucho que sanar, con su familia, con los demás, habrá mucho que sanar, pero esa persona puede recibir el perdón de sus pecados. Y hay gente a la que no le gusta. Hay gente muy Jonás, muy, muy Jonás. Fíjense nada más. Este es buenísimo. Fundamento histórico, estamos por terminar, y verdad teológica del libro. ¿Tiene Jonás un fundamento histórico? La respuesta exegética es matizada, porque existe un profeta histórico llamado Jonás, y Nínive fue una ciudad real. Sin embargo, la narración no pretende reconstruir hechos, sino enseñar una verdad teológica. Dios es misericordioso con todos, incluso con los enemigos. José Luis Sicre y Etienne Carpentier insisten en que el libro responde a tensiones de la época posexílica, cuando algunos grupos judíos promovían un exclusivismo religioso. El autor de Jonás responde con un relato audaz. Dios ama incluso a Nínive, que es el símbolo del opresor. Nos cuesta mucho a nosotros entender esa parte. La historicidad entonces no se mide por la literalidad del relato, sino por su verdad revelada, que permanece vigente para toda catequesis y pastoral. Y aquí, perdón, pero lo comento rápido, aquí estamos ya pergeñando, acercándonos justamente a la razón del siguiente curso que es Biblia e Historia, que invito a que se unan, ¿verdad? Veremos también algunos textos que podríamos pensar como bíblicos, perdón, como históricos, pero que probablemente como este no lo sean, pero entonces eso le quita verdad. Y sin embargo, ¿qué quisieron decir? Es lo importante, ¿verdad? Por último, entre la calabacera y el gusano, una llamada a la misericordia actual. ¿Qué es esto de la calabacera? En realidad, dice el capítulo 4, versículo 5, Jonás salió y se instaló al oriente de la ciudad. Allí se construyó una enramada y se sentó a la sombra. Dicen algunos una enredadera. Y las plantas que en aquel lugar estaban así como de enredadera, algunos les llaman calabaceras, así como de calabaza, ¿no? Que son esas enredaderas que van creciendo y que, por cierto, crecen muy rápido. Si alguien ha visto esas enredaderas, crecen bastante rápido. Eh, y bueno, lo digo nada más, hay otro punto, pero nada más pues lo dejo, ¿no? Es que al final del libro recordarán que es algo muy bonito porque Jonás se sienta ahí con la enredadera esperando a ver qué ocurría con Nínive. Estaba bien enojado, bien, bien enojado. Por su parte, el Señor Dios, estoy leyendo de la escritura directamente, dispuso que un arbusto creciera junto a Jonás.
de modo que le hiciera sombra sobre la cabeza y lo librara de su malestar. En efecto, fíjese, Jonás se alegró muchísimo por causa del arbusto, un arbusto que Dios le puso ahí junto y que creció rapidísimo y que le estaba tapando del sol. Al otro día, al despuntar la aurora, Dios dispuso que un gusano se ensañara contra el arbusto hasta acabar secándolo. Más tarde, al salir el sol, Dios dispuso que desde el desierto soplara un viento sofocante y que el sol se ensañara con la cabeza de Jonás. Este, a punto de desmayar, se deseaba la muerte, otra vez sus quejas, ¿verdad? Y decía, prefiero morir que seguir viviendo. Dios le replicó, escuchen, ¿te parece bien enojarte de esa manera por un simple arbusto? Él respondió, sí, me parece bien, estoy enojado a muerte. El Señor entonces dijo a Jonás, ven qué preciosura, ¿tú sientes compasión por un arbusto que no te dio trabajo ni hiciste crecer, que en una noche brotó y a la siguiente pereció? Y yo no iba a sentir compasión por la gran ciudad de Nínive, donde habitan más de 120,000 personas que apenas saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y donde hay tantos animales. Ahí acaba el libro. Está la respuesta, ¿no? No, Jonás no responde, pero nos deja justamente a nosotros en esa idea, ¿no? Tú sientes feo, le dice a Jonás, por ese arbusto que se secó y que tú ni hiciste nada, nada más creció un día, el otro se secó y ya, y sientes feo. Pues imagínate, mis hijos, aquellos a los que yo también he creado con tanto amor, en quienes también he pensado desde la eternidad, tú no crees que siento feo porque no se conviertan. Entonces, es una pedrada muy fuerte para Jonás. El árbol que crece y da sombra a Jonás en el capítulo 4 y el gusano que lo marchita forman una metáfora poderosa para el creyente. Dios provee lo que necesitamos, no para consentir nuestros caprichos, sino para enseñarnos compasión y apertura al otro. El profeta se preocupa más por el árbol que por la salvación de miles de almas en Nínive. Este simbolismo nos interpela hoy. No despreciar otras tradiciones ni colocar el cristianismo a la par de cualquier fe, sino reconocer que la llamada a la salvación es inclusiva, mientras afirmamos con claridad que Cristo es el camino pleno de salvación para todos. El gusano que se come la planta nos recuerda que lo que no se fundamenta en la misericordia y la compasión no perdura. Y al igual que Jonás, somos invitados a aprender de Dios que su amor sobrepasa fronteras, categorías y prejuicios. Un libro hermosísimo que nos invita a abrir los brazos, el corazón y no dejar de confiar en la misericordia de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tú hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.